Muy buenas noches, bienvenidas a nuestro curso hermoso, poderoso de Mujer a Mujer. Y fíjate que yo veo a través de tantos años de vida que el Señor me ha dado, cómo son tan fuertes las tradiciones, ¿verdad? De todo sentir, pero no se quedan fuera las religiosas. Y cuando me refiero a las religiosas, es como la gente en general tiene ideas arraigadas que se han transmitido de generación en generación, refiriéndose a Dios, sin siquiera detenerse a reflexionar, a meditar, sobre todo, a orar a Dios, al Padre, y ir a la palabra que nos ha dejado escrita, para ver qué tanto de eso que seguimos de esa forma costumbrista realmente aporta a nuestra vida, a nuestra fe. Y lo triste es que no se detienen a hacer esa reflexión, pero tampoco, como no lo toman así en serio, como, ¿qué me aporta esto? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo hacían mis padres? ¿Por qué lo hacían los abuelos, no? ¿O por qué en la iglesia donde he ido cada año lo mismo? Y no hay un crecimiento, no hay un desarrollo, no hay una madurez. Y entonces es cuando yo me pregunto, ¿qué verdaderamente esto qué es lo que lo mueve? ¿Sí? Y bueno, fíjate, ayer te cuento que en el curso del miércoles, sin planearlo, nuestro tema era el llamado de Dios a la santidad. Y estos días mucha gente lo considera la Semana Santa, ¿verdad? Y hoy el tema que tenemos que les mandé a invitar, el verdadero poder de la sangre de Cristo. Y yo te puedo asegurar que muchas personas, la única relación que he visto es el que vieron en una película, ahora en una serie, en ese tipo de eventos teatrales que se llegan a presentar en iglesias, por cierto, bastante limitados y fallidos, porque pues es imposible replicar algo tan grandioso y maravilloso, irreplicable que manifestó, ¿verdad? Así que somos muy bendecidas y yo te doy una bienvenida muy especial. Has, qué gusto verte, saludarte. Qué bueno que estás aquí también. Yo creo que Has, aparte de ser mi asistente secretaria personal, mi Timotea, también está tomando este curso como para quedar, pero si bien filosa, porque ha recibido mucha palabra, pero no solamente la ha escuchado, sino que le ha ayudado, ¿verdad, hermosa? La ha fortalecido, la ha sanado, la ha liberado, la ha sacado del error y le está preparando. Yo sé que va a haber algo muy precioso también para ella. Y Brenda, como siempre ahí apoyando a su esposito, nos la está grabando y es un gusto porque las que no se puedan reunir ahora por diversos motivos van a poder ver la grabación igual que tú. Isabel, qué gusto también que siempre estás ahí al pendiente y me gozo porque ella siempre me dice que aprende muchas cosas y déjame decirte que yo también. Y quiero darle una bienvenida muy particular a Marisa Adriana Cisneros. Yo la conocí ahora que estuvimos en el retiro de mujeres en Pachuca. Y bueno, qué gusto, ¿verdad? Que le haya impactado la palabra que compartí. Mira, me manda un corazón. Yo también, hermosa. Y que haya esa confianza, ¿no? Eh, eh, yo creo que esas son de las mujeres que les gusta que Dios les hable duro y tupido, pero con mucho amor y mucha misericordia porque es necesario. Y Rosabel, gracias por reconectarte. Ella luego en ocasiones trabaja el jueves. Y gracias, Has, le da la bienvenida a Adriana Cisneros. Y luego cuando ella no puede
por su trabajo el jueves, se une el lunes, o sea, ella está en 2 grupos, bien lista también, me dijo, yo no me la pierdo, esa palabra. Y Susi Manjarres, pues un saludo muy especial de este grupo hasta Ciudad Juárez, Chihuahua, y me da mucho gusto que hayas podido conectarte. Bienvenida también Isa Hernández, que también está siempre al pendiente de acá de México. Y Rebe Tarín es nuestra amada juarense pastora, allá en Juárez también, muy amada. Y sé que les va a bendecir mucho este tema. Mire, quiero empezar con 3 pasajes bíblicos que luego los vamos a profundizar. Recuerda nuestro tema, el verdadero poder de la sangre de Cristo, sus efectos poderosos. Y agárrate porque yo encontré por lo menos 10, ¿sí? A ver cuántos de estos tú has podido experimentar. Y es nuestro módulo 22, nuestro tema 3. Estamos ya por concluir casi 2 años, fíjate, con este grupo de jueves. Efesios en primer lugar, Efesios 1, 7, 8. Y presta mucha atención a esta palabra. En Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de los pecados. A la sangre que derramó, escucha, pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad, dándonos toda sabiduría y entendimiento. ¿Sabías eso? A raíz del derramamiento de la sangre de Jesucristo, aquí de entrada, fíjate, yo te dije 10 citas bíblicas, pero fíjate todo lo que contiene, toda la riqueza que contiene. Tenemos liberación, perdón de pecados, desborda sobre nosotros riqueza de generosidad, sabiduría y entendimiento, en un par de versos. Y yo te aseguro que esto, mucha gente que ha visto muchas películas religiosas, ha escuchado muchos sermones, porque yo tengo un conflicto, ¿no? ¿Por qué hablar siempre lo mismo cada año? Y no abordar estos temas que realmente son bien y son de Jesucristo. Efesios 2:23, perdón, 2:13. Pero ahora, unidos a Cristo Jesús por la sangre que Él derramó, ustedes antes estaban lejos, ahora están cerca. Fíjate. Entonces vemos que otro efecto poderoso, que lo que hizo Jesucristo al derramar su sangre, que es en pocas palabras su vida, su ser integral, porque Él murió literalmente, completito, de tal manera que tuvo que ser resucitado. Y entonces ahora, ese poder que se efectuó en la cruz por la obediencia de Jesús y el amor con que lo hizo, nos acerca al Padre. Y Colosenses 1:20 dice, y por medio de Él, Dios reconcilió a todo el universo ordenándolo hacia Él. Fíjate, si había alguna furia por ahí de algunos astros, algunos planetas, algunas órbitas, ¿no? Como las películas de Hollywood, ¿verdad? Que siempre nos están atacando a la Tierra. Bueno, si acaso había algo de eso, el Dios Todopoderoso reconcilió al universo a través de la obra de Jesús. Tanto lo que está en la tierra como lo que está en el cielo, dando la paz mediante la sangre de Cristo que Cristo derramó en la cruz. Fíjate qué impresionante. Yo, la verdad, al estar repasando este tema, lo escribí hace algún tiempo, y a mí me llena mi corazón de gozo, de gratitud al Señor, porque Él me permite de alguna manera también tener el gozo y la gratitud de saber estas cosas espirituales. Ahora, fíjate bien, es tan importante saber y conocer del poder de Jesús y su sangre porque es un tema muy ignorado. Parece que es obvio que Jesús derramó su sangre, que el poder de su sangre nos limpia de la maldad, que a través de su sangre tenemos entrada al Padre. Hemos escuchado eso, ¿no? Pero hace algunas 2 décadas, yo creo,
se hizo muy famosa una frase en medio del pueblo cristiano y fue muy famosa, por lo menos en la frontera, no sé qué tanto afectó acá al sur. Me cubro con la sangre de Cristo y cubro a mi familia con la sangre de Cristo. Y como yo no tenía mucha información de cuál es el propósito, el poder y la dinámica de Dios para este evento, pues yo también empecé a decirla y a declarar hasta que un día el Señor me paró y me dijo, ¿dónde está eso en mi palabra? Entonces, fue entonces que empecé a buscar cuál es el propósito de la sangre de Cristo una vez que la derrama, ¿verdad? Y entonces encuentro que no está, ¿verdad? Así como que úsela de cobertura. Ahora, hubo una ocasión en el Éxodo, pero no era el tiempo de la gracia, donde hubo un evento que tú has de recordar, cuando el Señor iba a mandar destrucción a los primogénitos de Egipto, y para que no afectara a los primogénitos de Israel, su pueblo, entonces Él les ordenó que celebraran la cena del Señor, matando un cordero y que con la sangre de ese cordero cubrieran los dinteles y la parte de arriba, para que cuando pasara el ángel de la muerte se siguiera de largo y no trajera mortandad. Pero estamos hablando del tiempo del pueblo de Dios en esclavitud en Egipto. Y aquí estamos hablando de la sangre de Jesucristo. Es otro tema. En aquel momento tuvo un tipo, yo creo que algunos sacaron conclusiones, ¿verdad? De que ese poder tenía. Bueno, todo porque tenemos que tener mucho cuidado porque de momento se ponen palabras y frases en medio de la iglesia cristiana en general. Y ahora con tanto youtuber y con tanto motivador y con tanto artista espontáneo que se convierte y que se pone a predicar, etcétera. Entonces, de momento se les ocurren frases, ¿no? Y es como yo te he recomendado. En el Face luego ponen una frase muy bonita y la firma Dios, atentamente Dios, y no está en la Biblia. Y puede ser un buen deseo, pero no significa necesariamente que Dios la va a cumplir. Como vamos a profundizar en este tema para conocer las verdades de la sangre de Cristo y sus efectos, es que solo a través de Jesús y su sangre derramada en la cruz del Calvario, y no solo saber esa verdad, ¿verdad?, eterna, sino aplicar a nuestra vida sus verdades como hijas de Dios y recibir cada beneficio espiritual que el Señor produce en medio de ese poder divino que opera. Entonces yo en lo personal escuché a muchas mujeres que ya en lugar de orar, en lugar de buscar comunión con Dios, guía, inspiración, sabiduría, me cubro con la sangre de Jesús. Y voy a salir y me cubro con la sangre, y un tipo así como persignada de antaño, ¿verdad? Y lo mismo, una repetición, y nunca, como a mí me gusta mucho cuando salgo, por ejemplo, como dice tu palabras, por ejemplo, ¿no? Ahora que salimos el fin de semana a Puebla y a Tehuacán, tu palabra dice que tú guardas mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre, ¿no? Salmo 121. Pero hay una escritura que la respalda. Entonces, hubo muchas mujeres que repetían esto una y otra vez, pero no solamente en el momento que yo conviví con mucho, por eso me contagiaron, ¿no? Yo también lo andaba diciendo. No solamente no nos dábamos cuenta que estábamos mal, sino que yo estaba ignorando toda la riqueza que vamos a estar viendo ahorita en este momento. Y entonces es cuando entra el Señor con su soberanía, con su palabra, a corregir lo que tenemos mala información. Yo acepté la corrección, confesé mi pecado de ignorancia, porque lo escuché decir a 2, 3 predicadores en aquel tiempo, se hizo muy popular y así han venido frases un poco más adelante. Lo mejor está por venir, lo mejor está por venir. Y fue tan fuerte
que la gente está esperando el futuro a ver qué pasa mejor y se pierde del hoy, la riqueza de la bendición, de la presencia, de la promesa, de la instrucción, de la fortaleza, de la inspiración que Dios da hoy y cada día, porque están con sus ojos a ver qué viene. Ahora, ¿qué es mejor? Y cada quien va a dar su opinión de lo que es mejor, pero tampoco encontré esa frase. La única situación que encuentro en la Biblia, lo mejor que esté por venir es que Jesucristo regrese a la tierra en segunda ocasión, no como siervo, sino como rey, ¿verdad? Y entonces, no es solo tener la información de qué dice la Biblia de la sangre de Cristo, perdón, de Cristo, sino que este efecto poderoso nos vaya transformando en forma integral, porque si no nos quedamos con clichés, como lo hemos estado viendo en el curso, frases aprendidas de memoria, repetimos lo mismo en la oración. Ahora que estaba en el grupo, me gusta mucho estar en grupos presenciales porque veo las reacciones, ¿no? Estábamos ahí un poco más de 40 mujeres y yo veo la reacción y me pelaban los ojos, así cosas que no sabían o que no se acordaban y que el Espíritu Santo se les recordaba. Pero en muchas ocasiones nos quedamos y cuando yo hice la pregunta, ¿no te ha pasado que ahora siempre lo mismo, las mismas frases, y aquí lo hemos visto en el curso para corregir, ¿verdad? Y que te cansas porque dices, qué aburrido siempre decir lo mismo. Y varias asentían con su cabeza. No, vamos a cambiar. Dios no quiere aquí, les leí Mateo 6, ¿no? No uses vanas repeticiones. Y pensábamos que era el católico con su rezo. No, también el cristiano agarra un tipo rezo, ¿no? Que dice lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, si no conocemos más lo que dice la palabra, vamos a tener una ignorancia espiritual y el enemigo de nuestra alma se va a aprovechar de esta ignorancia. Vámonos al número 1. Sangre derramada, perdón y liberación. Y el pasaje que te leí hace ratito, pero le agregamos otro verso. Efesios 1, 7 y 9. Y dice, en Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de los pecados, pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad, dándonos toda sabiduría y entendimiento, y nos ha hecho conocer el designio secreto de su voluntad. Él en su bondad se había propuesto realizar, que Él en su bondad se había propuesto realizar en Cristo este designio. Ahora, fíjate, unas reflexiones de este verso. Uno de los muchos beneficios es si tú tienes esa costumbre hermosa de ir tomando tus notas, está excelente. Después te envío el material escrito y tú vas viendo cómo el Señor te pone en el mismo sentir de su espíritu y revelación, ¿verdad? Uno de los muchos beneficios de la sangre derramada en la cruz es el experimentar el perdón de pecados en forma personal, ¿sí? Para esto es la necesidad de confesar los pecados que se reconocen ante su presencia. Ahora, ¿quién nos va a decir qué es pecado? Pues el Espíritu Santo, que es el que revela lo profundo del corazón. Y hay que hacerlo, fíjate, con vergüenza, con humillación sinceras, para recibir el perdón de Dios real. Y aquí cuando se habla de liberación, se refiere a ser libres de culpa y condenación que trae la falta de confesión. Cuando no confesamos el pecado, está la conciencia acusándonos, ¿no? Hicimos lo malo, y hicimos tal cosa, y está ahí como un dedo acusador. Pero también está el diablo. ¿Y qué crees? Pero también están otros que fueron testigos de esa desobediencia y nos están recordando, pues no que eres hija de Dios, pues no que eres cristiana. Y esta liberación opera poderosamente cuando nos libera de la esclavitud que provoca el pecado, porque el pecado esclaviza, amigos. Y el enemigo lo aprovecha para traernos sus opresiones, ¿verdad? Esa nube oscura, ese desaliento, ese desgano, esa flojera para orar, para adorar, para servir. Y entonces el enemigo gana ventaja porque ve que no hay sangre
que limpia ese pecado, porque no se ha confesado. Y luego, en tercer lugar, vemos que si tú observaste el desborde de la riqueza generosa que el Señor promete en medio de ese derramamiento de la sangre, al añadir sabiduría y entendimiento. Y yo debo decirte, hermosa, he conocido no sé cuántos miles de mujeres en mis 30 años de consejería, básicamente con mujeres de todas las edades. Y yo te puedo decir así sin temor a equivocarme, que para mí es alarmante como un 70% que leen la Biblia, eso sí la leen, ¿verdad? No le entienden. Y la leen por costumbre, porque si no la leen se sienten condenadas. Entonces, si no la entienden, ¿cómo la viven? ¿Cómo la aplican? Y para mí eso era muy, muy preocupante. Y luego añade que nos va a dar el designio secreto de la voluntad en Cristo. Y entonces podemos tener con más claridad el que podamos conocer cuál es la voluntad de Dios para caminar precisamente de acuerdo a su propósito. Ahora fíjate, en segundo lugar, unidas a Cristo por su sangre. Efesios 2, 13, 14. Pero ahora, unidos a Cristo Jesús por la sangre que Él derramó, ustedes antes estaban lejos. Antes que estaban lejos, están cerca. ¿Sí? Todas, aunque fuéramos muy devotas, muy creyentes y que observáramos ciertas costumbres, estábamos lejos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón estaba vacío de Dios. Cristo es nuestra paz. Él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo. Destruyó el muro que los separaba y anuló en su propio cuerpo la enemistad que existía. ¿Sabías que otro efecto del poder de su sangre es producir unidad con Él? Las que estábamos lejos y que ahora estamos cerca, es por el poder de esa sangre derramada. ¿Sí? ¿Y cómo saber que está cerca? Porque percibe su presencia y su presencia se manifiesta en gozo, en paz, en seguridad, en amor expresado, en amor revelado, ¿no? Cuando ya no andas mendigando amor, porque tú sabes que hay uno superior a todos que te ama y es lo que da la valoración, ¿no? Pero otro efecto que se añade es su paz por medio del Hijo de Paz, que es Jesús, el príncipe de paz, y que Él mismo murió para hacer paz entre nosotras y Dios, porque estábamos, más adelante veremos que estábamos enemistadas con Dios, y nos hace un solo pueblo con Él. No importa la nacionalidad que tengamos, delante de los ojos de Dios somos un pueblo, ¿sí? Un pueblo llamado cristiano porque seguimos a Cristo. Y solo el Señor, y no hay más, puede derribar y destruir el muro que nos separa, porque este muro no era algo físico ni material, sino era espiritual. Y se manifestaba con esa enemistad con el Señor. Y aunque dijéramos, no, yo toda la vida he creído en Dios, pero no éramos amigas, porque dice la palabra del Señor que quien es amigo de Dios hace su voluntad y guarda sus mandamientos. Entonces no éramos amigas, decíamos, ¿verdad? Y cantábamos mucho. A mí me gustaba mucho un canto breve que se cantaba ya en años muy pasados. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Y era un canto muy pegajoso de música, muy contagioso. Y yo lo cantaba siempre contenta. Pero la realidad de mi vida, yo no era amiga de Dios, no era amiga de Jesús. Pero la sangre de Jesucristo, cuando tuve el entendimiento, anuló esa enemistad y me hizo su amiga. Y más que una sierva, porque dice Juan 15 que el que es siervo nada sabe de su señor, pero el amigo conoce sus secretos. A mí Dios me ha dado muchos secretos muy hermosos que luego te comparto, ¿verdad? Número 3, paz mediante su sangre.
Y lo que leíamos al principio, Colosenses 1:19, dice, pues en Cristo quiso residir todo el poder divino y por medio de él Dios reconcilió a todo el universo, lo que leíamos hace ratito, ordenándolo hacia él, tanto lo que está en la tierra como lo que está en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que Cristo derramó en la cruz. ¿Tú habías observado la correlación que tiene la sangre de Cristo con la paz? Bueno, aquí está otro efecto poderoso. Como, como en el príncipe de paz residía el poder divino, él está desde la antigüedad con el profeta Isaías, predicho que Jesús iba a ser príncipe de paz. Y cuando él viene, en Juan 14, dice, yo les voy a dar la paz como nadie más se las va a dar, como el mundo no la sabe dar, ¿sí? Entonces, el autor de la paz. Entonces, a través de esa sangre tenemos acceso a esa experiencia hermosa de reconciliación, porque una vez que nos reconciliamos con Dios, a veces no es el inicio cuando somos salvas, sino cuando por nuestra necedad, nuestra ignorancia, nuestra rebelión, como que nos vamos así separando poco a poquito, y de momento igual no nos sentimos enemigas, pero ya no somos amigas de Él. Y entonces Él, una vez más, nos recuerda que en Él podemos tener paz. La paz de que Él habla en Juan 14, que es muy bonito, muy hermoso, muy poderoso. Sobre todo, fíjate, porque esos capítulos del Evangelio de Juan son preámbulo como a una despedida de Jesús de sus discípulos de la tierra. A veces vemos como actos separados, ¿no? Pero no, está teniendo ese tiempo íntimo con sus discípulos cercanos para darles instrucciones, porque fíjate, Juan 14 habla de que Jesús camino, verdad y vida, que va a ir al cielo a preparar el lugar, que Él les va a dar la paz que necesitan. Y Juan 15 habla de la amistad y que no podemos hacer nada si no es en Él, ¿verdad? Juan 16 nos habla de la venida del Espíritu Santo, que cuando Él se vaya, lo iba a enviar para que no estar solos. Juan 17 dedica todo el capítulo a hacer una oración de intercesión y pide por aquellos discípulos y también pide por nosotros, lo hemos platicado en este curso. Entonces, pero los está preparando, ¿sí? Y ahí en Juan 17, perdón, también llega a decir que cuando que él le pide al Padre que ni uno de los que le dio se pierda, ¿sí? Y bueno, y él pone ahí, a excepción del hijo de maldición, que fue Judas, pero los otros 11 se mantuvieron firmes hasta el final de su vida. Entonces vemos cómo, por eso es muy particular, precioso y diferente el Evangelio de Juan, porque toma mucho tiempo para esta despedida y todo queda por escrito. Entonces, la paz que él ofrece no es ausencia de guerra o después de la tormenta, sino que él ofrece a no hacer guerra y también en medio de la tormenta que podamos estar experimentando, va a haber esa paz que gobierna mente y corazón y que impide que hagamos una decisión equivocada. Número 4, la sangre que derrota al diablo. ¿Sabías eso? Hebreos 2, 14 y 15, fíjate lo que dice. Así como los hijos de una familia son de la misma carne y sangre, así también Jesús fue de carne y sangre humanas para derrotar con su muerte al que tenía poder para matar, es decir, al diablo. De esta manera ha dado libertad a todos los que por miedo a la muerte viven como esclavos durante toda la vida. Jesús tenía que tomar forma humana al venir al mundo para tener esa sangre en su cuerpo, en sus venas, de tal manera que el Padre iba a usarla para cumplir su propósito. Y compara con una familia que lleva la misma sangre, ¿no? Y yo he estado viendo unas series que se me hacen muy interesantes, que luego ahí van descubriendo que
que el papá que se desea ser papá no es, o que la mamá no es, porque los factores de la sangre determinan que no son de la misma línea. Y ahora en estos tiempos es muy fácil sacar una prueba de ADN y salir de esas dudas, pero ¿cuántas generaciones vivieron en el engaño, ¿no? De que no, que soy tu padre, soy tu madre, o soy tu hermano, y no lo eran. Y Jesucristo comprendió todo eso. Yo creo que por eso ha inspirado a la ciencia para aclarar este tipo de situaciones. Pero no es el propósito de la sangre de Cristo. El propósito es que Él tuvo sangre, como tú y como yo, para derramar, porque eso era lo que Dios había establecido para limpieza de pecados. Y con el poder de su sangre, nada más con esa sangre derramada, cuando estaba derramando ahí en esa cruz del Calvario, que está registrado hasta por científicos, ¿no? Que fue en efecto algo real. Tanto eso como las gotas de sangre que salieron de su sudor en el Getsemaní, lo han querido comprobar científicamente, ¿no? Ese hecho de estar entregando su vida poco a poco, fueron horas, ¿no? De martirio, de dolor, de sufrimiento. Esa sangre derramada estaba venciendo al diablo. Yo por muchos años no supe que el diablo tenía el imperio de la muerte bajo su control. Fíjate. Y cuando Cristo derrama esa sangre, le arrebata el imperio de la muerte. Así que, como dice el apóstol, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, ¿sí? Porque si llegamos a morir, a veces oramos, no, Señor, que no se muere, y se muere. Y entonces ahí reclamamos como si la vida fuera lo máximo. No, porque hay alguien maravilloso y poderoso que cuando aquí cerramos los ojos nos recibe con brazos abiertos. De esta manera, por su muerte y por su sangre, puede traer libertad a todo esclavo del temor a la muerte. Ahora, que hay dos acciones bien fuertes, que es muy general, ¿eh? Yo creo, hermosa, que tú debes de investigar entre tus amigas, conocidas y familiares, hablando de mujeres, quiénes necesitan saber esta verdad, porque hay muchas mujeres, una, que tienen deseo de morir y es bien auténtico, porque están hartas de la vida, del sufrimiento, del dolor, del engaño, la atracción, del desamor, del rechazo, del abuso y todas esas cosas feas que hace el ser humano. Y otras tienen mucho temor a morir porque no están ciertas que si mueren, ¿a dónde van? Porque no les han hablado, nadie les ha dicho, ¿sí? Que necesitan un poderoso Salvador que les lleve en valle de sombra de muerte y que los introduzca más allá del umbral de la vida. Y tú y yo aquí es donde entramos en acción para compartirle, primero recibir esta revelación. Si tú, hermosa, y te lo digo con todo respeto, yo te he dado testimonio de mí, yo años estuve esclava del deseo de morir, ¿sí? Y venía una situación difícil y lo primero que pensaba era quererme morir. Y lo primero que oraba era, Jesucristo, lleva, ya, ahorita, ya no quiero seguir viviendo. A mí no me importaba nadie, absolutamente, en ese momento de crisis. Veía que no me moría y entonces recapitulaba y decía, pero ¿por qué pido eso, no? Y es que donde yo crezco en el conocimiento del Evangelio de niña, de joven, el ofrecimiento de recibir a Cristo, que tú te mueres hoy, te vas al cielo. Ese era el ofrecimiento, o sea, el ofrecimiento no era si tú recibes a Jesucristo como único Señor y Salvador, no hay otro camino para ir al Padre, no hay otro camino para la eternidad. Él es camino, verdad y vida. Tú vas a tener una vida aquí y ahora abundante por la riqueza de su amor, de su espíritu, de la cobertura del Padre eterno. Nunca escuché ese mensaje. Entonces, y luego había la amenaza, ¿no? Y esta es tu última llamada, ¿no? Porque si tú mañana te mueres y no tienes a Cristo, te vas a ir al infierno. No, pues toda la gente levantaba la mano asustada. Entonces, indirectamente yo aprendí que ante situaciones críticas, a fin que yo me puedo ir con Cristo, pero yo no me voy a quitar la vida, pero me quiero morir. Y todo ese tiempo que yo lo dije, yo tenía 30 y tantos años cuando tuve la revelación de que
No era yo quien decidía eso, ni debía pedir eso. Yo le pedí perdón a Dios por pecado de incredulidad de su tiempo y su voluntad. Y entonces entendí que no es salida de los problemas, sino que yo necesitaba aprender a conocer el poder de Jesucristo estando yo en vida. Entonces Él me daba su sabiduría, su inspiración, me daba su fortaleza, me daba su paciencia, me daba su conocimiento para ir sobrellevando pruebas, dificultades, diferencias, etcétera. Y un día me dijo una frase que hasta ahora la mantengo. Mientras tú te despiertas y estás respirando, es que es mi voluntad que vivas. Lo acepto. Ya no más. Y mira que ha habido situaciones bien difíciles, bien complicadas en mi vida, pero no clamo ya por quererme ir con Jesús, porque lo tengo aquí ahora. No tengo que morirme para encontrarme con Él. Pero fíjate cómo a veces hasta ese mensaje, ¿no? Entonces, este tema tenemos que abordarlo con las amigas y conocidas y lanzar la pregunta, ¿quién tiene deseo de morir? Ahí te vas a sorprender, hay mucha gente porque quisieran ir al cielo, pero no están seguras, porque piensan que se portan bien y nadie les ha dicho que no es por portarse bien, sino por el poder de Jesucristo y su obra en la cruz y en la resurrección. Y eso tenemos que compartirlo tú y yo. Número 5, su propia sangre. Hebreos es un libro que nos habla mucho de la sangre de Jesucristo. 9, 12 y 14. Cristo ha entrado en el santuario ya no para ofrecer la sangre de chivos o becerros, sino su propia sangre. Ha entrado una sola vez y para siempre. Y ha obtenido para nosotros la liberación eterna. Pero si esto es así, ¿cuánto más poder tendrá la sangre de Cristo por medio del Espíritu eterno? Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha y su sangre limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte para que podamos servir al Dios viviente. ¿Habías escuchado esto? Fíjate qué tremendo, ¿no? Qué maravilloso es Dios cuando nos permite tener este acceso precisamente a este conocimiento. Algo interesante a lo largo del Antiguo Testamento, vemos el uso y la importancia de la sangre en pacto religioso, sí, que por cierto, cuando Jesús viene y muere en la cruz, se anula ese pacto y se anulan esas prácticas hasta la fecha. Y vemos ahí en Éxodo 24, cuando Moisés tomó la sangre de ese cordero y la roció sobre la gente para confirmar el pacto que Dios había hecho con ellos. Luego en Levítico 3 nos dice la advertencia de no comer sangre o un animal que esté sangrando, que no se coma, ¿no? Y así como su uso en el altar para perdón de pecados, cuando se sacrificaba el cordero. Pero Jesús ha obtenido una sola vez y para siempre la liberación eterna. Dice que Él murió una vez y resucitó y eso es suficiente. Él no está muriendo, resucitando. No, no, no. Él murió una sola vez y ya. Y al entregarse Jesús como un sacrificio sin mancha, que él era inocente, su sangre limpia nuestra conciencia de obras muertas. Y el propósito de esto es servir a Dios. Como diario, dando testimonio, alentando, consolando, hablando de esta palabra, dando esperanza a mucha gente. Créeme, hermosa, tú nada más lanza la pregunta, si alguien tiene deseos de morir o miedo a morir, y vas a tener mucha tarea para poder enseñar lo que dice Dios. Como esto va a llegar por escrito, le sacas copia y lo compartes. Número 6, entrar con libertad por su sangre. También en Hebreos, capítulo 10, 19 al 21, nos dice, hermanos, ahora podemos entrar con toda libertad en el santuario gracias a la sangre de Jesús, siguiendo el nuevo camino de vida que Él nos abrió a través del velo, es decir, a través de su propio cuerpo. Tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios. Y entonces encontramos aquí
¿No te da gozo saber que puedes entrar con libertad a la presencia de Dios? En la Iglesia Católica se menciona mucho que se requieren de intercesores, porque nadie es preparado ni adecuado para acercarse a Dios directamente. De hecho, por eso tienen un sacerdote y de hecho, por eso les enseñan a la gente que al sacerdote le confiesan los pecados, que él a su vez lo llevará a Dios, una sombra del Antiguo Testamento, ¿no? Y no le invitan a acercarse confiadamente, a acercarse a Dios a través de Jesucristo, y entonces de allí que un sacerdote, que una virgen, que un santo, que un hombre piadoso, que una persona así muy cerca a Dios, y por eso hasta entre cristianos llegan a decir, usted que está más cerca de Dios, le pide a Dios por mí. Estamos a la misma distancia. Bueno, depende de la fe, ¿no? Entonces, fíjate que Él da su cuerpo, da su sangre, y es algo que los antepasados no pudieron nunca hacer porque tenían una enseñanza muy diferente, ¿no? No había un salvador, no había un redentor, no había uno que diera su vida de esta manera. En Hebreos también se le denomina a Jesús el gran sumo sacerdote. Ahora, ¿qué es el sumo, el mayor? Sacerdote intercesor. Eso es lo que significa sacerdote. Y ya no como los de antaño. Tú sabes esa historia de que cada vez que entraba un sacerdote al lugar santísimo, nada más era uno una vez al año del tabernáculo, y le amarraban un cordoncito en el tobillo, ¿sí? Porque si acaso él entraba y estaba mal con Dios por pecados que no había confesado, ahí moría en esa presencia del lugar santísimo. Entonces, como nadie más podía entrar, lo jalaban, lo iban jalando para sacar el cadáver. ¿Sabías eso? Así era de estricto ese sistema de la ley y ese sistema de antaño, pero ahora tenemos la bendición de donde quiera que estemos. A través de Jesucristo podemos acercarnos confiadamente porque Él ya abrió ese camino. Él ya dio su vida, derramó su sangre y nos da ese privilegio. El número 7, sangre que purifica. En Hebreos 12, si observas que hay mucho pasaje de esto, 24-25 dice, a Jesús, mediador de una nueva alianza, de un nuevo pacto, y a la sangre con que hemos sido purificados, la cual nos habla mejor que la sangre de Abel. Por eso tengan cuidado de no rechazar al que nos habla, pues los que rechazaron a Dios cuando Él les llamó la atención aquí en la tierra, no escaparon, y mucho menos podremos escapar nosotros si le damos la espalda al que nos llamó la atención desde el cielo. Sangre que purifica a través del nuevo pacto en Jesús. Una sangre que habla mejor que la sangre de Abel. Ahora, Abel fue ese mártir, el primer mártir, ¿no?, de la tierra, que su hermano de carne lo mató. Pero aquí se está haciendo una comparación con el máximo ejemplo que es Jesucristo, porque a diferencia de la sangre de Abel, era un ser humano que había nacido en pecado. Ahora, que fue matado injustamente, sí, pero era un pecador. Pero en el caso de Jesucristo, su sangre, como todo su ser, era santa, era perfecta. Y por eso fue un sacrificio muy agradable y aceptable a los ojos del Padre, ¿sí? Porque Él se mantuvo obediente, se mantuvo fiel, se mantuvo firme, con su mirada siempre en hacer la voluntad del Padre Eterno. Una palabra que nos da aquí el apóstol de advertencia es a que prestemos mucha atención al que nos habla desde el cielo, hermosos. ¿Sí? Estamos en este mundo y a veces domina más lo que dice el mundo, lo que dice la gente, lo que dicen los famosos, lo que dicen las noticias. Y como el enemigo sabe que tenemos una curiosidad nata, que tenemos una obsesión por conocer el futuro, las cosas ocultas, ¿no? Que tenemos una predisposición lujuriosa de querer el morbo, ¿no? De querer
meternos donde Dios no nos ha llamado y querer saber detalles, cosas íntimas, cosas, y a mí me llama mucho la atención. Yo uso el YouTube con propósitos guiados por el Señor, pero de momento salen ahí los cuadritos anunciando el tema, ¿no? Y fulanito ya vino a decir lo que todos imaginábamos. Y ese es apto para morbosos. Ahí van a ver qué dice, ¿verdad? ¿Quién te garantiza que lo que está diciendo es verdad? Pero aquí es donde vemos que Dios entra en acción y nos habla. Y Él, hablar desde el cielo, envió a su Hijo. Y la voz desde el cielo envió a sus profetas, inspirados por el Espíritu, sus salmistas, sus apóstoles. Entonces la voz del cielo siempre ha resonado en la tierra, ¿no? Y así como vemos que los antiguos del testamento anterior no escaparon, tampoco nosotras podremos escapar de él si rechazamos o pasamos por alto oír su voz. Cuidado con darle la espalda, mis cosas. Y a veces no lo hacemos como literalmente, como conscientemente, pero simple y sencillamente nos negamos a escuchar su voz cada día, cada mañana al iniciar el día y cada noche al concluir el día. Y luego no entendemos algo, obvio que no lo vamos a obedecer porque no lo entendemos, pero tampoco buscamos entendimiento. Y aquí al principio nos dio ese pasaje donde dice que por su sangre nos añade sabiduría y entendimiento. ¿Por qué no la tenemos? Porque no le hemos creído, ¿sí? Y sobre todo cuando su voz puede ser muy fuerte, puede ser muy dura, cuando nos llama la atención acerca de algo que a él no le agrada, no le satisface porque no espera eso de sus hijas, y entonces nosotros nos hacemos oídos sordos porque nos gusta y lo defendemos. Entonces aquí es importante, hermosas, que, que estemos atentas a la voz de Dios. No te esperes un precioso mensaje de domingo, o sea, qué bonito, pero no nos alcanza un mensaje del domingo a la semana para vivir el restante de los 6 días. Número 8, sangre que confirma su alianza. Y otra vez en Hebreos, capítulo 13, 20, dice que el Dios de paz, que resucitó de la muerte a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, quien con su sangre confirmó su alianza eterna, alianza, pacto. Los haga, este evento que a través de su sangre confirma ese pacto, fíjate el efecto, ahí va, los haga ustedes perfectos y buenos en todo, para que cumplan su voluntad y que haga de nosotros lo que Él quiera por medio de Jesucristo. Gloria para siempre a Cristo. Amén. Ahora, vemos en estas escrituras a un Dios de pactos, de alianzas. Lo hizo con Abraham, allá en el inicio de la humanidad espiritual, formando su pueblo. Y lo hizo a través con los reyes, lo hizo a través del pueblo, y lo hizo a través de Jesucristo, y lo hizo a través de la iglesia. Entonces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento vemos ese mover de Dios de pactos y Dios de promesas. Y cada pacto que Él hizo con su pueblo, con sus siervos, con sus hijos, Él lo cumplió. La otra parte a veces falló, pero Él cumplió fielmente lo que había prometido, enseñándonos un principio, que si entramos en un pacto, que realmente le demos la importancia de vida para hacer la parte que nos toca y cumplir. Fíjate que de las experiencias más fuertes en la consejería es cuando llega una mujer a decirme que sufrió precisamente la falta de ese pacto de amor en el matrimonio, ¿verdad? Porque le traicionó él con una traición conyugal de infidelidad. Y Dios desde el principio me empezó a decir, ahora pregúntale si ella ha sido infiel. Y yo me sorprendí, ¿no? Que venía quejándose, que él la engañó y no faltó que él me dijera, yo también fui infiel. Tenía tanto dolor que fui y me vengué. Pues eso no resuelve, ¿verdad? Al contrario, lo empeora. Sin embargo, hay muchas formas de infidelidad. Esta es de las latentes, muy
muy fuertes, ¿no? Obvio que muy dolorosa, es muy difícil de perdonar, a menos que tengamos a Jesucristo que nos capacita. Pero como humanas que somos, tendemos a romper los pactos, no cumplimos lo que prometemos, ¿no? Pero aquí nos está recordando que Dios es un Dios de paz y que también el gran pastor de las ovejas, que es Jesucristo, al dar su sangre, este evento confirma el pacto que había hecho a través de Jesús con su pueblo, que somos nosotras. Y entonces, a través de esa acción, de ese pacto, de esa confirmación, fluye un poder que nos da un grado de perfección y bondad. Ahora, no libres de defectos, pero yo te he platicado estas 3 acciones como una definición de ser fiel: obediente, humilde y fiel, precisamente, de ser perfectas. Obediente, humilde. Empieza con esas 3, trabájalas. Esas virtudes, trabájalas, afírmalas, desarróllalas, arraigalas en tu ser. Y tú sé una mujer, porque es lo que Dios espera de ti, que sea fiel a todas sus relaciones, que sea obediente a todos los mandatos de Dios y que sea humilde delante del Señor y delante de otros. Y Él te va a respaldar, ¿sí? Y entonces vemos algo bien precioso. ¿Qué es lo que quiere por nosotros, de nosotras, perdón, por medio de Jesús? Que sigamos en ese pacto. Número 9. Sangre que da abundancia de gracia y paz. Ahora vamos con el apóstol Pedro. Su primera carta 1:2 dice: a quienes Dios el Padre había escogido anteriormente conforme a su propósito, por medio del Espíritu, los ha santificado ustedes para que le obedezcan y sean purificados con la sangre de Jesucristo. Reciban abundancia de gracia y de paz. Y entonces encontramos que el Señor nos escogió anteriormente a nuestra decisión de recibirlo, de reconocerlo, de hacerle parte de nuestra vida, tener una comunión con Él. Y nos recuerda que nosotras no lo escogimos a Él, pero sí le respondimos, y esto es maravilloso, ¿no? Y que por medio de su Espíritu nos ha ido santificando para obedecer. O sea, que la experiencia con el Espíritu, hemos estado hablando mucho acerca en nuestro curso de lo que es el verdadero poder del Espíritu Santo. Y una de sus funciones es que nos enseña a obedecer, hermosa. Y esto es maravilloso porque por naturaleza hacemos lo opuesto, ¿verdad? Pero mucha gente se ha quedado tan solo con las lenguas, tan solo con movimientos externos, tan solo con caídas, y piensan que eso es obra y ya no hay más. Y yo cuando descubro que Él es el que me capacita para obedecer por su poder, porque Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto quiere decir que nos ha preparado su Santo Espíritu para vencer la desobediencia, que es una de las cosas que es cuando somos desobedientes, indica que el pecado sigue obrando y dominando en nuestro corazón. ¿Ves? Entonces, tenemos que aprender a fluir en ese poder y recibir el efecto poderoso que deja la sangre derramada. Ser purificadas por la sangre de Cristo. Una vez más nos reitera que la forma de purificación es con esta sangre, ¿sí? Por este efecto poderoso podemos tener acceso a la abundancia de gracia. Acuérdate que la gracia es un favor inmerecido, pero yo digo no. Favor inmerecido tras favor inmerecido, tras favor inmerecido, tras favor inmerecido. No, es que esto no tiene límite. Y entonces tú vives bajo esa gracia que te queda claro, ¿no? Hoy te platico algo muy breve, pero hoy le estaba platicando a Guille, mi hermosa, que me ayuda a limpiar mi casita. Le estaba platicando que cuando el Señor nos llama al ministerio, a mi esposo y a mí, él estaba trabajando en Altos Hornos de México. Y en aquellos 70s, él estaba ganando en aquel tiempo 12,000 pesos mensuales. Y nos llama al ministerio en el 76.
Y ese año todavía estuvo trabajando, el 76. Y el año siguiente nació nuestra tercera hija. Y el año siguiente él decide renunciar a ese trabajo porque no le dejaba prepararse lo suficiente para la obra del ministerio pastoral. Y entonces la iglesia donde pertenecíamos nos apoyaba con 700 pesos al mes. Ahora, a ver, ayúdame a hacer cuentas, ¿sí? 12,000 pesos. Ahora 700. ¿Cómo? Teníamos que pagar renta, teníamos 3 hijos, la bebé recién había llegado. ¿Cómo? ¿Cómo se hace? La gracia. No, o sea, yo te puedo contar 1000 historias, la provisión de Dios a nuestra vida. Cuando él va y renuncia, el jefe le ofrecía subirle el sueldo. Y cuando él le dijo, no, yo tengo ya la decisión, como una tentación a que no aceptara este llamado de vivir por fe, ¿verdad? Y entonces le dice, le duplicó el sueldo. Una tentación bien grande. No eran 2, iban a ser 24. Sin embargo, voy a tener más ganas. Y la ganancia, pues, no la entiende la gente que no conoce a Dios. Y en aquel tiempo ni nosotros, pero le creímos a Dios. Esto es la gracia, la abundancia que Él hace llegar cuando tú necesitas lo que tú necesitas. A veces, yo la mayoría de las cosas que tengo, yo no se las he pedido, cosas, pero lo que sí le pido es lo que no se compra con dinero. Y como es regalo de la gracia, me lo puedo hacer. ¡Qué maravilloso! ¿Y todo por qué? Por el poder de la sangre de Cristo, ¿ves? Y al final, número 10, su sangre limpia de todo pecado. Y este es uno de los pasajes más conocidos. Y no los menosprecio por ser conocidos, no. Pero este es, de estos 10 que te cité, el conocido es este. Imagínate, ¿no? Que te van a hacer un examen para que saques 10 y nada más te sabes sacas 1 de un tema que es vital. Porque al ignorar todos los efectos de ese derramamiento de Jesucristo en esta cruz por amor y obediencia al Padre y al mundo, ¿sí? Y uno de esos efectos es que borra el pecado. Acuérdate que Dios no borra el pasado, pero Él borra el pecado con la sangre de Cristo, pero el que se confiesa. Y dice el apóstol Juan, si decimos que estamos unidos a Él y al mismo tiempo vivimos en la oscuridad, mentimos si no practicamos la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces hay unión entre nosotros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Y luego el verso 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es lo que quita la maldad de nuestro ser humano caído, limitado, carente, lleno de defectos, lleno de errores, de debilidades? ¿Qué es lo que quita la maldad? ¿Sí? La sangre de Jesús. Entonces, limpia todo pecado y me podrá perdonar aquello que hice y me podrá perdonar esto como extraordinario. Pues si hay arrepentimiento, sí. No es posible decir que estamos unidas a Jesús si seguimos viviendo en la oscuridad. Y una forma de oscuridad hermosa es la ignorancia, como cultivar la mentira o la falta de verdad que no vienen de Dios, sino de un necio corazón, ¿eh? Y al tener esas actitudes, como es practicar la mentira y ocultar la verdad, entonces estamos en la oscuridad, no hay luz. Vivir en su luz, así como Dios dice en su palabra que Él es luz, en unión con Él nos da la promesa de ser limpia de todo pecado. Pero uno de los efectos de la luz maravillosa de Dios es que ilumina tu interior, hermosa. Ni la resonancia más sofisticada, ¿eh? Ni el estudio, ahora con lo de mi cuñado que les platiqué, le hicieron un estudio molecular donde hicieron un tipo así como de escaneo, no te puedo decir exacto, yo no estuve, me lo platicaron, un tipo de escaneo que escaneó todo su esqueleto, nada más el puro esqueleto, ¿verdad? Fíjate,
pero el único que puede ver realmente todo lo que hay, mente consciente, mente inconsciente, mente subconsciente, y el pecado que guardamos, que ocultamos, que se nos olvida, que minimizamos, es la luz de Dios. Es la luz de Dios. Y entonces por eso usa su palabra, que es lámpara también para iluminarnos. Vemos la palabra y nos ilumina el entendimiento. Decimos, ay, yo tengo eso. Ay, yo batallo con aquello. Ahí está iluminando con la idea de un examen para que al señalar el pecado, tú y yo lo reconozcamos, lo confesemos y entonces viene el perdón del Señor, la limpieza con la sangre de Jesucristo, y viene el diablo a querer usar ese pecado que cometimos y venir y traernos esa tentación, esa culpa, esa condenación, y ve que está limpio y se va. Esto es precioso. Por eso toda maldad indica que no hay maldad tan grande que el Señor no pueda perdonar y limpiar, pero es vital confesarla con humildad y sinceridad. Mi pregunta es, ¿aprendiste algo nuevo hoy acerca de la sangre de Cristo? Sí. Y en un momentito que oremos, si quieres reaccionar ahí en el chat, sería excelente, ¿verdad? Si pones en breve palabra qué más te impactó de este estudio. O sea, hay 10 pasajes, imagínate, ¿no? Y al final, fíjate lo que dice Hebreos 10:19. Hermanos, yo les digo hermanas, ahora podemos entrar con toda libertad en el santuario, gracias a la sangre de Jesús. No hay estorbo, no hay otro intercesor, no hay otro que se va al cielo y está, ay, pídele a Dios por mí. No funciona. Aquí solamente es el sacrificio. Y cuando habla la sangre de Jesús, no es un elemento extraño o ajeno, no, es su vida, porque la vida está en la sangre, ¿no? Entonces, siempre relaciónalo con la vida que fue entregada a derramar, que dicen los estudiosos y los científicos, que el tiempo que estuvo Jesús en esa cruz, literal, con todo azotes 39 en la espalda, la corona encajada en su cabecita, ¿verdad? La lanza que le metieron, los clavos en sus brazos, en sus pies. Se vació, se vació. Por eso habla de derramamiento de sangre. Y era sangre pura e inocente. Por eso fue sacrificio agradable al Padre. Y era la manera de que tú y yo pudiéramos acercarnos a Él. ¿Quieres junto conmigo darle gracias? Inclina tu rostro ahí donde estás y dile al Padre Eterno, gracias por Jesús. Gracias porque a través de esa vida derramada, a mí me da la libertad de la culpa y la condenación de pecado, la limpieza, la purificación, pero también, Señor, todos estos efectos poderosos. Perdóname el quedarme con lo mínimo de este conocimiento en el pasado. Y perdóname si acaso usé esa frase de me cubro con la sangre de Cristo cuando se ha dicho en esta noche que no está en tu palabra. Y dile ahí conmigo al Señor, gracias porque a través de la sangre de Cristo me has perdonado y me has traído libertad, Señor. Gracias porque el poder de su sangre me ha unido a ti, amado Salvador. Gracias porque mediante esa sangre tú me reconciliaste con el Padre y me diste paz. Gracias porque a través del poder de esa sangre derramada gota a gota en ese Calvario, derrotaste al que tenía el imperio de la muerte bajo su control y se lo quitaste. Y aunque todavía viene a matar y a destruir, está bajo tu dominio y está bajo tu control. Gracias porque a través de tu propia sangre
yo puedo entrar con libertad a ese lugar santísimo que antes estaba reservado para una sola persona en todo un pueblo vasto y numeroso. Ahora, todo aquel que invocamos tu nombre y que estamos bajo ese pacto, podemos entrar. Gracias, amado, porque podemos tener esa libertad, ya no estar bajo culpa, bajo condenación, bajo ataque del enemigo, trayéndonos esa acusación de lo malo que hemos hecho, porque nos has enseñado que hay un sumo sacerdote que intercede por nosotros y que podemos tener convicción de lo malo, confesar con arrepentimiento y ser limpiados, porque tu sangre nos purifica, Señor. Te pido algo, Padre, tanto por mí como por cada una de estas hermosas hijas, que nos ayudes a tener cuidado de no rechazar a ti que nos hablas desde el cielo. A veces las voces del mundo son muy fuertes, Dios, más atractivas, con un lenguaje que nos gusta escuchar, pero no son la verdad. Y que no te demos la espalda. Guárdanos, Señor, de darte la espalda. Dile ahí dónde estás. Y gracias porque al ser un Dios de paz, pero también un Dios de pactos, has confirmado tu alianza y ahora yo sé porque lo dice tu palabra, que tú me estás llevando a la perfección y a la bondad en todo. Así que voy a tener un poder maravilloso de mi amado Salvador para que pueda todo lo que haga hacerlo de manera correcta y de esa manera cumplir tu voluntad, porque es lo que tú quieres para mi vida. Y Padre, por tu abundante gracia y tu incomparable paz, también te agradezco, porque a través de ese sacrificio yo tengo la oportunidad de vivir esta experiencia espiritual que no todos tienen. Y te ruego de manera muy particular, hermoso Dios, por aquella hermosa de tu reino que está aquí conectada, pero igual y las que van a ver el tema grabado en YouTube, que si hay alguna que tiene todavía temor de morir, porque no tiene una seguridad eterna en ti, que tú ministres su corazón y que le traigas esa convicción de que no es por obra, sino por gracia, pero que se requiere arrepentimiento, reconocimiento, confesión y abandono de todo tipo de pecado que nos une al mal. Y gracias por hacernos saber que el enemigo ya no dispone de nuestra vida, pero también te ruego, Padre, por aquella que tiene temor de morir porque no sabe cómo va a morir y no quisiera morir y tiene mucho miedo de ese final, pero todos vamos a morir de alguna manera. Ese es el pago justo por ser pecadoras, pero con la esperanza eterna que nuestra vida no termina en una tumba, sino en la gloriosa presencia eterna tuya en tus moradas eternas. Y gracias, Padre, por que a través también de esa sangre santa, pura y perfecta del amado Jesucristo nuestro Señor, podemos disfrutar del perdón de pecados y su limpieza. Gracias, amado. Su sangre nos une a Él, nos libra de la oscuridad, nos da su luz, nos da ese entendimiento, nos da perdón y limpieza. Enséñanos cómo debemos confesarnos, Padre, que realmente seamos convencidas de lo malo que hemos hecho y no nos justifiquemos y que no lo tomemos a la ligera y que no lo hagamos en forma breve, sino que tomemos el tiempo suficiente para arreglar la cuenta tan grande de los pecados que hemos cometido, aún antes de haberte conocido, porque hicimos lo malo y ahí está la consecuencia. Te ruego en el nombre de Jesucristo que agradezca, que recibas la alabanza y la gratitud de nuestro corazón, porque sin duda hoy aprendimos muchas cosas nuevas espirituales que fortalecen nuestra fe. Gracias porque ahora sabemos que podemos entrar con toda libertad a tu presencia gracias a la sangre de Jesús.
Bendito eres por siempre. Límpianos, purifícanos y permítenos que aquello que vamos a decir de ti esté en tu palabra para no decir lo que no, tú no has dicho. Bendigo tu nombre y por este tiempo de reflexión tan hermosa en la que nos permites estar a tus pies aprendiendo como hijas amadas tuyas, pero también como unas alumnas que necesitan conocer más a su Maestro Divino. Recibe de nuestro corazón alabanza, adoración y mucha acción de gracias. Amén, amén y amén.